Bueno, nos vamos a poner de pies. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles por la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Nuestra Señora de Valvanera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer una cosa antes. Siéntense, tranquilos. Si está bien así el sonido o le ponemos más volumen. Bueno. Ustedes tienen un aparato que se llama celular, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a apagar, porque si no, nos desconcentramos y ahí sí. Bueno. Yo les pido el favor que al final me recuerden para regalarles un separador. ¿Listo? Cuando yo era el delegado de la pastoral bíblica, yo saqué esto para regalárselo, pero pues como ya no soy, entonces también lo regalo. ¿Vale? Bueno. Entonces me recuerdan. ¿Listo? Yo me siento muy contento porque uno es consciente que no a todas las personas uno le puede llegar. Pero yo sé que ustedes sí le pueden llegar a otras personas. Anoche hablaba con una persona muy querida y me decía que él desde su trabajo evangeliza. Eso es algo precioso. Desde su trabajo evangeliza y enseña a las demás personas lo que estamos aprendiendo acá. Entonces, esa es la motivación, que lo que aprendamos aquí no solamente se quede para nosotros o se quede en un cuaderno, sino que lo llevemos a la vida y le enseñemos a las demás personas a hacerlo vida. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión desde la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque uno muchas veces encuentra a nuestros hermanos protestantes que llegan y dicen: ¿usted para qué se confiesa? ¿Usted para qué confiesa con un cura igual de pecador a usted? ¿Eso para qué? ¿Para qué confiesa? ¿No es que yo más pecadores que usted? Le dicen: bruto, ¿no es cierto? ¿Para qué confiesa? Nos vamos a dar cuenta que ese es un sacramento, como todos, querido por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver todo el origen que tiene desde el Primer Testamento o desde el Antiguo Testamento. Yo siempre que voy a hablar del sacramento de la confesión, siempre pongo un ejemplo. Yo recuerdo que una vez estaba en Lomachata dando una conferencia sobre el Evangelio de Marcos a algunas personas del proceso. Se acercó una muchacha que servía ahí, que ayudaba, y me puso cuidado. Entonces al final llegó y me dijo: padre, ¿usted me escucha en confesión? Yo dije: claro, con mucho gusto. Cuando fui a confesarla, llegó y me dijo, lo primero que me dijo es que yo no creo en los curas. Yo, después de que cree en Dios, al menos ya eso es algo, ¿no es cierto? Es que los curas son esto, son más pecadores que uno. Yo dije: gracias a Dios. Entonces yo le ponía este ejemplo. Entonces le decía: ¿cómo es de grande el sacramento del orden que el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, no se lo dejó a los ángeles, se lo dejó a seres humanos? Entonces yo le ponía un ejemplo. Digamos que el sacerdocio se lo dejó a los ángeles. ¿Será que un ángel te va a entender cuando tú te confiesas? No. ¿Por qué? Porque el ángel habla un lenguaje angelical
Y es que usted, por más carita de ángel, usted no habla un lenguaje angelical. Primer error, ¿no es cierto? No puede existir una comunicación. No existe una comunicación. Y entonces, al no existir una comunicación, pues entonces no existe un diálogo, no hay nada. Segundo, ¿será que el ángel, que es un ser puro, un ser divino, un ser angelical, será que te entiende cuando llegas y dices, no padre, lo que pasa es que yo me puse brava con mi mamá, me choné a la vecina, me dio rabia, me dio ira, hice cositas que no debía hacer? ¿Será que el ángel te va a entender? No. No es que quiere decir que uno lo haya hecho todo, ¿no es cierto? Pero al menos uno tiene la experiencia, porque hay realidades objetivas. Realidades objetivas. Muchas veces llegan y le dicen a uno, usted padre, ¿por qué habla de la familia? Si usted no tiene mujer, no tiene hijos. Pero pues uno es hijo de una familia, ¿no es cierto? Hay realidades objetivas. Un día me encontré con un pastor y me decía eso, o sea, ¿ustedes para qué hablan? Si ustedes no tienen esposa, no tienen hijos. Y yo le decía, oiga pastor, usted viene. ¿Será que usted no puede aconsejar que la marihuana y la droga es mala? ¿Usted tuvo que haberla probado? ¿Se metió un cachito para decir que eso es malo? No. Hay realidades que son objetivas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí empezamos. Y después la muchacha llega y me decía, padre, gracias. Y vamos a descubrir cómo la gracia de Dios actúa por medio del ser humano. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar entonces con el sacramento de la confesión. Vamos a hacer como siempre todo ese recorrido bíblico, y si yo voy muy rápido, pues entonces ustedes me dicen, padre, despacio, calmado, relájese y coopere, ¿no es cierto? Vamos a arrancar con Levítico, capítulo 19, versículo 2. Ese es el gran lema. Entonces, ¿qué dice el Señor en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 2? Le dice el Señor a Moisés, diles al pueblo de Israel, sed santos, como yo el Señor, tu Dios, soy santo. Sed santos. ¿Listo? La santidad. ¿Qué descubrimos aquí? Miren lo más interesante. Dios invita a que el hombre sea santo. Estas mismas palabras nos las va a repetir el apóstol Mateo en el Nuevo Testamento, pero en otro sentido. Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 48. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 48? Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo está citando el libro del Levítico. Entonces, para empezar a hablar de la confesión, nosotros tenemos que arrancar hablando de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de la santidad de Dios, este sonido, esperen un tantico, cuadramos este sonido que está más. Ahora sí. Más adelantico. Bueno, ahora sí. Si nosotros iniciamos hablando de la santidad, nos vamos a dar cuenta que el hombre, a pesar de que es un ser frágil, está llamado a esa santidad. Pero descubrimos que el hombre tiene fragilidad. Y así el frágil comete errores. Y al cometer errores, comete pecados. ¿Qué es el pecado? ¿O qué hace el pecado? El pecado hace que el hombre se aleje de Dios. ¿El pecado qué hace? Interrumpe esa comunicación del hombre con Dios,
Pero de todas maneras, Dios invita al hombre ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo invita ¿a qué? A que confiese sus pecados, a que reconozca sus errores. Y al reconocer esos errores, ¿qué va a suceder? El hombre se encamina una vez más a ser santo, como yo, el Señor, tu Dios, soy santo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Claro? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el recorrido de toda la Sagrada Escritura. Arrancamos de aquí, la santidad de Dios, pero también nos damos cuenta de la fragilidad del hombre, este hombre que está llamado a estar con Dios. Vayamos al libro de los Números, el libro de los Números, capítulo 5, Números, capítulo 5, versículos 6 al 7. Entonces nosotros decíamos que el pecado, ¿qué es lo que hace? Rompe esa comunión con Dios. Libro de los Números, capítulo 5, versículos 6 al 7. Miren toda la preparación. O sea, nosotros tenemos que hacer todo un recorrido de toda la Sagrada Escritura y luego rematamos con los libros del Nuevo Testamento. Por eso yo les pido una cosa y les pido un favor. Si ustedes quieren iniciar un curso bíblico serio, por favor no arranquen del Nuevo Testamento. No arranquen del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habrá muchas cosas que ustedes después no van a entender. Arranquen del orden del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. ¿Qué dice? Habla a los israelitas. Si un hombre o una mujer comete cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, el tal será reo de delito. Confesará el pecado cometido y restituirá la suma de que es deudor. No solamente confesarlo, sino que también se debe restablecer. No es solamente decirlo, sino que también se debe restituir. ¿Listo? Empezamos bien. ¿Qué dicen nuestros hermanos protestantes? Yo me confieso con un palo. Señor Palo, buenas noches. Yo anoche hice esto y esto. ¿Y el palo qué le va a decir? Pues nada. ¿Con qué certeza va a decir? Es que el Señor me perdonó. ¿Con qué certeza? Señor Pablo, buenas noches. Y solamente confesar, no es solamente confesar, se debe restituir. Lo dice la misma palabra de Dios. ¿Sí lo encontraron o no? ¿Sí dice así o no? Ah, bueno, me encanta. Vayamos ahora al libro, un libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué se nos dice? Miren lo que dice. Al que encubre sus faltas no le saldrá bien. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. El que las confiesa y abandona obtendrá piedad. Yo hago una pregunta aquí. ¿Aquí hay algún psicólogo, alguna psicóloga? ¿No? Bueno. Listo. Sigamos. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. ¿Qué se nos dice? Dice lo siguiente: lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. El mismo Señor invita a que el hombre sea limpiado y sea purificado. ¿Listo?
Vayamos al Salmo 32. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Bueno, entonces Salmo 32, versículo 5. Vamos al Salmo 32, versículo 5. ¿Qué dice el salmista? 32 entre paréntesis 31, ¿no? 32 entre paréntesis 31. ¿Qué dice? Versículo 5. Mi pecado te reconocí y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías, y tú absolviste mi culpa, perdonaste mi pecado. Entonces, ¿qué descubrimos aquí? Dios que absuelve el pecado del hombre. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para que Dios le absuelva? Tiene que ser consciente de su pecado y tiene que confesarlos. En otras palabras, tiene que reconocerlos. Como dicen muchas personas, no, es que yo ya soy santo, yo no necesito confesar ningún pecado. ¿Usted no se da cuenta que yo ni no hago bendita? Yo soy santo. Es que yo ya ni voy al baño. No, es que muchas personas dicen, claro, yo ya soy santo, yo no necesito confesar mis pecados. Y muchas de esas personas llegan y dicen, ¡pecadores! ¡Pecadores! ¿Y acaso no somos todos frágiles? Que estamos buscando la santidad, sí, que estamos buscando ser perfectos, que estamos buscando estar con Dios, pero tenemos fragilidades, tenemos pecados. ¿Y qué nos dice el Señor? Que es importante reconocerlos. Yo ya soy salvo. Vea pues, ni siquiera los santos, los verdaderos santos, no dicen eso. Vamos a Oseas, otro profeta, el profeta de los gomelos, Osea. ¿Me encontraron? Está después de Daniel. Oseas, capítulo 14, versículos 2 al 4. Oseas 14, versículo 2 al 4. ¿Qué dice Oseas? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Capítulo 14, versículos 2 al 4. Miren tan bonito el verbo con el que arranca. Oseas. Nosotros necesitamos, siempre que vayamos a estudiar la Sagrada Escritura, fijarnos mucho en los verbos. Bueno, ¿me van a escuchar o no? Oseas capítulo 14, versículo 2 al 4. Dice, vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Precioso esto, vuelve. Es decir, el Señor reconoce que el hombre es pecador, reconoce que el pueblo es pecador, pero le dice, volved a mí. Así como hoy la primera lectura, era todo un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Con amor eterno te amé, dice el Señor, decía hoy esta noche, con amor eterno te amé y prolongué mi misericordia. Por eso tú volverás a cantar, volverás a danzar, volverás a cultivar la tierra. Es toda esa promesa que Dios le hace al pueblo, de que a pesar de que vaya al exilio, Él los va a traer nuevamente. Yo esta mañana les decía a los pelados de la presentación, les decía, lo que pasa es que uno muchas veces no es consciente de esas palabras. ¿Por qué? Porque uno muchas veces no ha tenido que abandonar la tierra, no ha vivido una guerra, no ha vivido la desolación, la destrucción. Por eso uno no es consciente. ¿Y cuál era la palabra hoy de Jeremías? O la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías. Era toda esa esperanza, que a pesar de esto, Él los iba a volver a traer.
Oseas. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 3, versículo 6. Miren un momento, antes de pasar al Nuevo Testamento, un momento, regálenme un segundo. Miren lo interesante. En primera de Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18, yo no leí el versículo 18 y nadie me dijo nada. Miren lo que dice. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Dios tiene el poder de transformar el corazón del ser humano, de limpiarlo y de purificarlo. ¿Listo? Ahora sí, vayamos a Mateo y nos vamos a dar cuenta que existe desde el Antiguo Testamento todo un rito de purificación, ya lo decíamos. Mateo 3:6. ¿Listo? ¿Qué dice Mateo capítulo 3, versículo 6? Cuando Juan el Bautista empezó a bautizar, ¿qué les decía? Le decían a los fariseos, raza de víboras, saduceos, raza de víboras. Pero antes decía, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacían? Confesaban, hacían una confesión pública. Y eso mismo lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Vayamos ahora a Santiago. Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice lo mismo. ¿Qué hacían? Entonces confesaban sus pecados y se hacían bautizar. O sea, había una confesión pública de los pecados, ¿cierto? Después vamos a ver cómo se va creando toda esta Marcos capítulo 1, versículos 4 al 5. Se va creando esta importancia de sacramento. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Miren lo que dice. Empecemos desde el 14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. Llame a los presbíteros de la iglesia. Ahí no dice nada más, dice llame a los presbíteros. Presbíteros significa ancianos. Nosotros somos presbíteros, sacerdotes, ancianos de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, aquí me sirve para abrir un paréntesis, cuando una persona está muy mal en la UCI o está inconsciente, va el sacerdote, ora, le unge con aceite, está la unción de los enfermos, y a pesar de que él no haya confesado los pecados le quedan perdonados. Y aquí está el fundamento bíblico. Después, versículo 16, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, para que seáis curados. ¿Listo? Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Listo? Sí, desde el 14 al 16. 5, 14 al 16. Vayamos ahora a primera de Juan. Te dirán, uy, pero el padre sí pone citas bíblicas. Pues no menos. Primera de Juan. No es Juan, capítulo 1, no es el Evangelio, no la primera carta de Juan. Capítulo 1, versículos 8 al 9. ¿Qué nos dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9? ¿Qué dice? Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y terminemos con otro texto. Hechos
capítulo 19, versículos 18 al 19. Hechos, capítulo 19, 18 al 19. ¿Qué dice? Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar sus prácticas. Bastante de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50.000 monedas de plata. ¿Listo? Es decir, después de que han tenido el encuentro con el Señor, se da esa conversión, confesan sus pecados y sacan todas esas cosas malas que tenían. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Pues vamos a ver una cosa muy interesante, y yo aquí quiero hacer referencia, y nos vamos a detener en el capítulo 16. ¿Todos copiaron? Nos vamos a detener en el capítulo 16 del libro del Levítico, que es bien interesante, para que después no digan que, ay, eso no está en el Antiguo Testamento, eso es pura mentira de los padres. Levítico 16. Es precioso este texto. Yo cuando estuve en Santa Marta, yo expliqué este texto. Quedé con una deuda. Después la pagaré. Hechos capítulo 16. Perdón, pero era para ver si estaban atentos. Están concentrados, ¿no es cierto? El libro de Levítico capítulo 16. ¿Listo? Empecemos desde el versículo 8. O empecemos desde el versículo 5 en adelante. Detengamos un momento para entender bien este capítulo. Miren lo que dice. ¿Qué sucede con Aarón? Aarón, que es el sumo sacerdote, él se purifica primero, purifica a su familia, que es la familia sacerdotal, y luego va a purificar el pueblo. Dice, versículo 5, recibirá de la comunidad de los israelitas 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa, tomará Aarón los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una para Yahvé y otra para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel, lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Después empieza a describirlo, miremos acá. Miren lo interesante. Bueno, yo ustedes lo van a leer en sus casas. Miren lo interesante, cómo Azazel en la cultura judía era el espíritu, un espíritu maligno que estaba de la impureza, que vivía en el desierto. Entonces ahorita vamos a explicarlo, ¿vale? Pero pongamos mucho cuidado. Capítulo 16 del libro del Levítico. Después llega y dice, versículo 17b. Después de haber hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel, saldrá hacia el altar que se halla ante Yahvé, y hará por él expiación tomando sangre del novillo y del macho cabrío y untando los cuernos en torno del altar. Hará sobre él con su dedo 7 aspersiones de sangre y así lo purificará y lo separará de las impurezas de los israelitas. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro, del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo, imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos, y cargándolas sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. ¿Qué era lo más interesante? Necesito aquí un voluntario. Venga, Pablito, venga, rápido. Digamos
Digamos que usted es el macho cabrío, ¿no es cierto? Miren lo interesante, lo que nos dice la palabra del Señor en el libro del Levítico. O sea, desde antiguo existía esa conciencia del hombre de que es pecador, de que es frágil, y el hombre necesitaba purificarse. ¿Qué nos dice el libro del Levítico? ¿Qué hace Aarón, que es el sumo sacerdote? Purifica el templo, purifica el altar, purifica el pueblo. Pero miren cómo purifica el pueblo. Toma un novillo y 2 machos cabríos. El novillo es para ofrecérselo al Señor por la familia sacerdotal y por él. El macho cabrío, que es ofrecido a Yahvé, es ofrecido en holocausto. En holocausto, ¿para qué? Para que el Señor aspire el humo, ¿no es cierto? Holocausto, es decir, se quemaba totalmente la víctima y ese humo subía a la presencia de Dios. Y el otro macho cabrío, que hacía, lo dejaban vivo. Y después, ¿qué hacía Aarón? Salía como sumo sacerdote en representación de todo el pueblo. ¿Qué hacía Aarón? Le imponía las 2 manos en la cabeza al macho cabrío y empezaba ¿a qué? A recitar los pecados del pueblo. El pueblo de Israel es injusto, es adúltero, es todos los pecados los confesaba. Incluso el macho cabrío estaba en medio y lo escupía, sacando todas esas impurezas. Y después había un solo hombre que llevaba ese macho cabrío, lo llevaba al desierto y le decía: váyase ahorita sí, váyase. Entonces, ¿qué era lo interesante? Por medio de Aarón, que era el sumo sacerdote, le transmitía, le ponía las 2 manos y le pasaba todos los pecados del pueblo al macho cabrío. Y ahí sí, váyase, adiós, chao, no lo quiero ver. Muchas gracias, un aplauso para ese niño. Pues lo mandaba al desierto y lo entregaban a Azazel, el espíritu de la impureza, para que el macho cabrío se muriera de hambre, de sed, de todo, y de esa manera moría el pecado del hombre y el pueblo quedaba purificado. ¿Listo? ¿Vamos entendiendo? Era una práctica. ¿Por qué nuestros hermanos protestantes no saben esto? ¿Por qué será? Por lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ya ustedes lo saben. ¿Listo? Vayamos ahora sí al Nuevo Testamento. ¿Listo? Después de esta práctica, en el concepto de la cultura judía, ¿quién era el único que podía perdonar los pecados? Dios. Y miren lo interesante. Por eso es que yo no entiendo por qué existen algunos grupos que dicen que Jesús no es Dios. Ay, Dios mío, sigamos más bien. Vayamos a Marcos, vayamos al Nuevo Testamento. Perdón, ¿me estoy haciendo entender? ¿Claro? Bueno. Cuando sea las 9 me dicen. ¿Ya? Bueno, entonces venga una bendición y nos vamos. Vamos a descubrir una cosa muy importante. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. No, perdón. Es Marcos, sí. Tranquila, capítulo 2, versículo 5. Marcos 2, 5. Ahí es cuando Jesús está en la sinagoga y va a curar a un paralítico. Miren lo interesante. Cuando empiezan a hablar miren lo que dice Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos cuando descuelgan al paralítico, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Dios. Y si Jesús dice: Hijo, tus pecados son perdonados, entonces ¿quién es Jesús? Dios. Así es sencillo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sigamos leyendo. Miren lo que dice el versículo 6. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Lo piensan en su interior. Y Jesús descubre la intención. Y miren lo que dice. Versículo 8b.
O sigamos, le damos todo el versículo 8. Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, tiene el poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué está diciendo Jesús? Está confirmando con un hecho lo que ha dicho por sus labios. Es más difícil perdonar pecados, claro, pero no se puede demostrar. Entonces dice: pues para que sepan, para que se den cuenta que yo soy, entonces levántate, toma tu camilla y echa a andar. Es precioso este evangelio, ¿por qué? Porque al pobre paralítico lo llevaban y ahora pues él mismo toma la camilla y se va, ya no necesita de nadie. Leamos la palabra, enamorémonos de la palabra. Vayamos ahora a Mateo. Perdón, antes de pasar a Mateo, Lucas, capítulo 7, versículo 48. Este texto es precioso. Este texto es precioso de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 48. Desde el versículo 36 al 50 es el pasaje de la mujer pecadora que ha sido perdonada. Lucas capítulo 7, versículo 48. Pero empecemos desde el 39, mire lo que dice. Ustedes ya saben toda la narración, ¿no es cierto? Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, se dice para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: imaginémonos esta escena preciosísima. Volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Es precioso este pasaje. Como la bondad y el amor de Dios no rehuye la miseria del hombre. No rehuye la miseria del hombre. Y nosotros muchas veces podemos tomar la actitud del fariseo. Si supiera que era la que lo está tocando. ¿Por qué? ¿Por qué el fariseo dice eso? Porque en la cultura judía se tiene la concepción de que yo si soy un ser impuro y toco a la otra persona, le transmito mi impureza, le transmito mi pecado. Dice que el profeta, y dejando de tocar de la prostituta. Ese término es muy bonito. Lucas utiliza un término muy fuerte en griego. Le pone aquí pecadora pública, esa es la traducción, bonito. Pero el término es fuerte, es muy fuerte. ¿Listo? Sigamos. Jesús
entonces perdona los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios solo? Jesús es Dios. ¿Listo? Nosotros decíamos al inicio que la gracia, la bondad y el amor de Dios pasan a través del ser humano, ¿no es cierto? Y cómo el Señor utiliza instrumentos y mediaciones humanas. Vayamos a Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Marcos, ¿quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Pero vamos a ver la pedagogía de Dios. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. ¡Wow! Miren lo que dice. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Hay que hacer una distinción en el Evangelio de Marcos y en el Nuevo Testamento. Jesús al inicio tenía muchos discípulos, toda la gente que lo seguía, discípulos, son todos. Pero él llamó a 12 para que estuvieran con él. Sí, tenía discípulos y muchas mujeres, discípulas, pero llamó a 12 para que estuvieran con él. Y le dio esa autoridad, ¿a quién? A los 12. Mire cómo es de enfática la palabra. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. Estaban los discípulos, sí, pero dentro de toda esa manada de discípulos, de esa multitud de discípulos, tomó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Y dice la palabra, les dio autoridad. Autoridad. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vayamos ahora a Mateo, capítulo 10. Miren cómo es de importante la institución de los 12. Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4. Es lo mismo, es el mismo pasaje, pero con algunas diferencias. Y llamando a sus 12 discípulos, Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 4. Venga, lo pongo acá. Mateo 10, 1 al 4. ¿Listo? ¿Qué dice Mateo? Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio poder. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, que después vamos a hablar sobre Pedro. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. ¿Listo? Se encuentra también en Mateo. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Perdón. Ese es el mismo pasaje anterior. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. ¿Al qué? Al 16. ¿Qué dice Lucas? Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar. Lucas es el apóstol de la oración, es el evangelista, de la oración. Y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos
y eligió de entre ellos a los que llamó también apóstoles. Apóstoles. Lucas es bien enfático. Dentro de los discípulos llamó solamente a 12, a los que llamó apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás. Empieza a dar la descripción de los nombres. Y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. ¿Ustedes saben qué significa apóstol? Apóstol viene del verbo apostello. ¿Qué significa enviar? Apóstol, ¿qué es? Enviado. Enviado. ¿Listo? ¿Listo? Después de ver esto, yo creo que ustedes se han ido dando cuenta. ¿Puedo borrar? Se han ido dando cuenta. A estos 12 que hizo Jesús, los llamó para que estuvieran con él y les dio autoridad. Les dio autoridad para expulsar los espíritus inmundos. Les dio autoridad. Y pasemos a 2 textos claves, o más bien 3 textos claves que nos ayudan a comprender este gran misterio de la confesión. Vayamos a Mateo, capítulo 16, capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19 y siguientes. ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Leamos todo el pasaje, que es precioso. Empecemos desde el versículo 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Como siempre, miren la importancia de Pedro. Pedro siempre habla de primero en nombre de los discípulos. Entonces esto ya nos va dando una idea. Pedro tiene la primacía. Y otro texto clave: cuando la resurrección de Jesús, está el discípulo que tanto amaba a Jesús y Pedro. ¿Quién llega primero a la tumba? El discípulo que tanto amaba, pero no entró. En cambio llegó Pedro, entró, no le pidió permiso a nadie. Entra. Después, cuando se da la venida del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el que después le predica a todos en nombre de los 12? ¡Pedro! ¿Quién es el primero en el listado de los apóstoles? ¡Pedro! ¡Pedro! Entonces nos vamos a dar cuenta de la importancia que tenía Pedro en la primera comunidad cristiana. Pedro confirma. Pedro es el que confirma. Después nos vamos a dar cuenta. De todas maneras, eso lo dejamos para después. Dejémoslo en remojo. Si después llegan y dicen: no, es que todos son iguales. Uy, definitivamente gas. Sigamos. Mira lo que dice Pedro. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren lo que le dice Jesús a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí lo que le dice: a ti te daré las llaves, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Benjamín, a ti te doy las llaves. ¿Qué le estoy dando? Le estoy tirando las llaves, las estoy pasando.
Es decir, son las llaves de la casa cural. Si tienen las llaves pueden abrir, ¿no es cierto? Como también pueden cerrar. ¿Sí o no? Entonces yo le digo, Benjamín, yo no estoy, te dejo las llaves de la casa cural. Entonces tú puedes entrar y puedes salir. ¿Por qué? Porque yo te doy la autoridad, porque yo te las entrego, porque yo quise hacerlo así. Nuestros hermanos protestantes pueden revolcarse, hacer todo lo que se les dé la gana, pero el mismo Jesús, el mismo Dios lo quiso así. Y pues salaos, salaos. A ti te doy las llaves, y no cualquier llave, las llaves del reino de los cielos. Es decir, te doy autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí le dice a Pedro, ¿no es cierto? Vayamos ahora a Mateo 18:18. ¿Qué dice? Este mandato después se lo da también a los 12. Y yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Si tu hermano, empecemos desde el 15, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo se inicia lo que llamamos el discurso de Jesús dirigido a la iglesia, el discurso eclesiástico, en donde a esa autoridad, que primero se la dio a Pedro, se la da también a los 12. ¿Listo? Pero si no me creen, porque uno puede ser escéptico, vayamos a Lucas. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y siguientes. Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jesús le dice a Simón, 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 mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Y mire lo más interesante, la pedagogía de Dios. Cómo Dios toma a Pedro, que es la roca, pero vamos a dar cuenta que Pedro también es frágil. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes de que hayas negado 3 veces, me hayas negado 3 veces. Conocía quién era Pedro, pero a él le entregó las llaves. A los discípulos les dio autoridad. Los discípulos lo abandonaron, pero les dio autoridad y después lo restablece en el camino de fe. Y en Mateo 18:18, el discurso eclesiástico, la pedagogía del perdón, que dice, si tu hermano ha cometido pecado, llama a solas, corrígelo. Si no te hace caso, llama a un testigo, a 2, corrígelo delante de ellos. Si ya no te hace caso, denúncialo ante la comunidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros somos bien antievangélicos. Lo sabe primero toda la comunidad y por último el pobre cliente. Llega y dice, oiga, ¿verdad que usted hizo esto? Uy, no. ¿Y entonces dónde quedó la corrección fraterna? ¿Dónde quedó? Primero saben los demás que uno. ¿Listo? ¿Vamos a entender? ¿Me estoy haciendo entender?
Y vayamos al texto reina. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Miren lo interesante de este texto. Llegamos, hicimos todo ese recorrido, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para llegar a este texto, que es el fundamento sólido de la confesión. ¿Qué dice? Pongamos atención a todos los elementos interesantes que se nos presentan. Pero empecemos a leerlo desde el versículo 19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. ¿Qué es lo primero que le dice? La paz. La paz con vosotros. Este texto es precioso. La paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, diciendo: aquel que crucificaron es el mismo que ha resucitado. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. ¿Listo? 2 veces le dice la paz con vosotros. Miren lo interesante, lo que dice acá: como el Padre me envió, también yo os envío. ¿De qué está hablando Jesús ahí? No lo dice de manera explícita, lo dice de manera implícita. Les da autoridad. El envío de Jesús. Como el Padre me envió, como el Padre a mí me dio autoridad, yo ahora los envío. Y miren, es que el Señor definitivamente es muy lindo. No solamente le da la paz a uno, no solamente le da autoridad, sino que también le da el Espíritu Santo. Y soplando sobre ellos, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y después llega y dice: a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si bien por eso el sacerdote no es cualquier musgo en leche, no es cualquier cagao, cuenta con la autoridad de Jesús. Y miren lo interesante: antes de darle autoridad, se pone en medio de ellos. Es que es bien interesante. Imaginémonos el texto. El primer día de la semana tenían las puertas cerradas, trancadas, por miedo a los judíos. Es decir, estaban cagados de miedo. Perdón que hable así, pero es la verdad. Más bien, digamos en términos más, estaban llenos de miedo. ¿No es cierto? ¿Qué hace Jesús? Jesús no se hace detrás de ellos, ni al frente, se pone en medio de ellos. Con esa actitud que está diciendo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes y estoy en el centro. Y cuando se pone en el medio, llega y dice: la paz con vosotros. Empecemos a analizar cada uno de estos elementos. La paz con vosotros. La paz con vosotros. El shalom. Shalom de Dios. Shalom. El shalom de Dios. Shalom Adonai. Ese es el saludo de los hebreos. Shalom Adonai. Eso que está ahí es lo mismo esto. Shalom de Dios. ¿Y qué es la paz? Nosotros pensamos que la paz es solamente esa tranquilidad externa o esa tranquilidad externa y ya, yo estoy tranquilo y estoy en paz. Pues esa no es la paz de Dios. La paz de Dios son todos los dones que Dios te regala a ti y que tú eres capaz de recibir. Son todos los dones que Él te da. Todos los dones que el Señor te da. Y por eso los judíos llegan y dicen: Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai. El Señor te dé la paz.
el Señor te dé la paz. Y por nosotros en la misa decimos, la paz del Señor esté con ustedes. No vamos a decir la paz. Sí, pero es la paz del Señor. Lo dice 2 veces. Y después llega y dice, así como el Padre me envió, Dios que envió a su Hijo al mundo, ¿para qué lo envió? ¿Para recriminarnos nuestros pecados? Para salvarnos. La gran misión del Hijo es salvar al hombre. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Es decir, ustedes van, no en nombre propio, van en mi nombre. ¿A qué? A orar la salvación. ¿Y por qué van a orar la salvación? Porque yo los envío. Yo los envío. Y no los envío solamente a ustedes en medio de esa partida de lobos. Les he dado primero la paz, les he dado autoridad. Y miren esto tan bonito. Dicho esto, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. Así. ¿Qué texto nos recuerda? Génesis capítulo 2, versículo 7. Mira lo interesante. ¿Qué es lo que está haciendo el evangelista Juan? De esta manera nos está recordando. ¿Sí ven por qué es importante conocer el Antiguo Testamento? Empezamos por el Nuevo Testamento. Y sopló sobre ellos. Ahora sí, bonito, ¿no? Pero no le encontramos todo el sentido. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos recuerda este texto. Vayamos a Génesis 2, 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Ya lo hemos leído. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. ¿Qué nos está diciendo el capítulo 2, versículo 7 del Génesis? Nos está diciendo que Dios, al formar al ser humano, le transmite su espíritu. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y en Juan, capítulo 21, capítulo 20, ¿quién lo hace? Jesús. ¿Qué es el Hijo de Dios? Es Dios. Si Dios creó al hombre, insufló en las narices, ¿qué nos está diciendo Juan? Que Jesús recrea. Si Dios en Génesis 2 creó, Jesús en Juan 20 recrea al hombre. Estaban llenos de miedo, eran cobardes, eran gallinas, estaban encerrados. Les dio la paz, les dio autoridad, los recreó y les dio el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que perdonaran los pecados. Leamos textualmente Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y después nos vamos a dar cuenta, yo solamente se los digo, ya les dejo esa tarea, porque ya se me acabó el tiempo lastimosamente. Cuando Pablo, el apóstol de los gentiles, va, le dice a Timoteo, recuerda aquello que recibiste por mi imposición de manos. ¿Sí? Los mismos apóstoles empiezan a transmitir esa autoridad. Porque si eso se hubiera quedado ya solamente, nosotros entonces estaríamos en la picadora. Porque el pecado siempre, pecado. ¿Y cómo hacemos para confesar? ¿Y quién nos da la certeza de que hemos sido perdonados?
La transmisión de la gracia y del amor de Dios. Así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. Y ellos se tomaron a pecho de esta palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque iban fundando iglesias e iban dejando presbíteros. Porque eran conscientes de que ellos también iban a morir, no eran eternos. Como dice Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Yo esa parte no la he entendido, ni tenía un corazón, o sea, ¿cómo así? Es que si tiene uno o dos corazones es eterno, ¿o qué? Ahí dice uno. Entonces, si ven todo el recorrido que hacemos, lástima que nuestros hermanos no entiendan esto. Tienen la Biblia y yo no sé qué hacen con la Biblia. ¿Ah? Con la Biblia hacen ¿Listo? La sombra. Entonces, ¿esto para qué es? Un hecho de vida. Ustedes cuando se confiesan, después de que ustedes han confesado sus pecados y después de que el sacerdote ha llevado la mano y llega y dice la absolución, Dios Padre misericordioso, que por la muerte y resurrección de su Hijo reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz. Te conceda el perdón y la paz. Y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno se levanta y... ¿no es cierto? Se quedó ahí y uno se va tranquilito para la casa. ¿Por qué? Porque está esa certeza. A mí me dijeron que me perdonaban. A mí me dijeron que me perdonaban ese pecado. ¿Quién no me lo perdonó? Dios. ¿Por medio de quién? Del sacerdote. Si ven la pedagogía de Dios, cómo utiliza el ser humano, cómo utiliza, no, se vale del ser humano